Hoy nos reunimos en el marco del Día del Libro y Derecho de Autor, que se celebra el día 23 de abril, instituido por la UNESCO desde 1995, que coincide con la muerte de tres grandes autores, que es William Shakespeare, Miguel de Cervantes y Garcilaso de la Vega. Es importante mencionar que la lectura enriquece el lenguaje, aumenta la comprensión, afina el lenguaje oral, brinda diversión, es una oportunidad de desarrollo, mejora la atención, desarrolla la creatividad, amplía el vocabulario, distrae y descansa. Este año quisimos acercar a nuestros escritores de manera que pudieran enviarles un mensaje motivador a ustedes. Y así fue como tres grandes escritores nos mandaron un mensaje dirigido directamente a ustedes, como es el caso de Jun García, Lola Larra y Jorge Baradit. Tienen que haberlos visto ustedes en nuestras redes sociales. Pero un destacado escritor, amablemente, nos ofreció una charla en vivo. Y para ustedes, queridos jóvenes, don Pedro Cayuqueo Millaqueo, periodista y escritor mapuche. Entre sus libros tenemos Porfiada y rebelde es la memoria, Historia secreta mapuche, Esa ruca llamada Chile, Solo por ser indios, entre otros. Él nos compartirá su trabajo como escritor y periodista. Y al final de la charla, ustedes podrán hacer las consultas o las dudas que tengan. ¿Les parece? Señor Cayuqueo, los jóvenes lo escuchan, la pantalla es suya. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche. Hola a todos y todas. Les hice un saludo en nuestra lengua, el mapuzugún, la lengua de mi pueblo mapuche. Primero, agradecer al colegio por la invitación, por haber aceptado esta charla también de compartir con la comunidad educativa un tema que a mí en lo personal me apasiona muchísimo. Yo soy escritor, soy periodista, tengo publicado a la fecha 9 obras, y algunas de ellas dedicadas especialmente a un público lector juvenil. Gran parte de mis actividades normales en tiempos de prepandemia eran charlas y actividades con estudiantes. Entonces, cuando me plantearon la idea de grabar un video de saludo, yo de inmediato sentí esa nostalgia de comunicarme con los estudiantes y compartir con ellos mi visión respecto de este oficio tan maravilloso que es la escritura. Y por eso les planteé la idea de que hiciéramos una conversación más bien. Así que encantado, de mi parte, con toda la disposición de colaborar, de compartir en este mes y en estos días también en que estamos celebrando al libro, estamos celebrando el derecho de autor, estamos celebrando la lectura, que yo creo que es algo clave a fomentar en nuestros jóvenes en los tiempos actuales. Voy a hacer una brevísima presentación mía. Yo soy de una comunidad indígena de la zona de Temuco. El sector se llama Entre Ríos, Rañintuleufu en mi lengua. Soy hijo de padre y madre mapuche, de abuelos y abuelas mapuches también. El menor de tres hermanas, tengo hermanas mayores. Y la verdad es que de muy pequeño sentí una atracción por los libros y también por la escritura. Recuerdo mi infancia en los años 80, de leer bastante. Vengo de una familia muy lectora. Mi madre nos inculcó de muy pequeño la pasión por los libros. Y también de garabatear mis primeras letras también en los tiempos de la educación primaria, en la básica. Cuento como anécdota siempre que mis hermanas mayores me bautizaron como Ana Frank, porque siempre llevaba un diario de vida. Eso era bullying en ese tiempo, pero no se le decía de esa forma. Pero mis hermanas me bautizaron como el Ana Frank mapuche. Y
Creo que una de ellas tiene guardado esos diarios de vida que ojalá nunca se publiquen, ojalá se destruyan, porque me daría una vergüenza tremenda incluso leerlo. Pero de aquellos años viene este interés mío por, por las letras, por escribir, eh, una curiosidad cultural y una curiosidad intelectual que, que yo creo derivaba del hecho de querer conocer el mundo, conocer otras culturas, conocer otras realidades. Y los libros me permitían viajar, los libros me permitían eh, tener esa experiencia de recorrer el mundo en el cual vivimos. Tengo una identidad cultural mapuche muy marcada porque crecí también en un entorno muy tradicional, un entorno de una comunidad con sus ceremonias, con el uso de la lengua, con todo lo que implica ser mapuche en el campo, pero también siempre sentí una curiosidad tremenda por otras culturas, por, por conocer el mundo y conocer cómo las personas también conviven en este gran planeta llamado Tierra. Mapu, le decimos nosotros, el Walmapu. Y eso me llevó a leer muchísimo, me llevó después a cultivar carreras universitarias también vinculadas a las letras. Primero estudié leyes en la universidad, luego estudié periodismo, y la verdad es que el periodismo ha sido mi refugio, ha sido mi profesión, mi oficio, y a lo que me he dedicado en los últimos 20 años. He desarrollado una carrera en los medios de comunicación, escribiendo para distintos periódicos, también he fundado algunos medios de comunicación, y en los últimos años hemos estado escribiendo particularmente contando la historia, cultura e identidad del pueblo mapuche, en un esfuerzo para que la sociedad chilena nos conozca, para que la sociedad chilena aprenda de nosotros, para que pueda conocer a un pueblo mapuche que es un pueblo maravilloso, es un pueblo de gente muy noble, de gente muy buena, y que lamentablemente ha sido maltratado de forma vergonzosa en el último siglo por parte de la República de Chile y también por parte de la República Argentina. Hay una obra en particular que es la que tiene mucho éxito a nivel estudiantil, a nivel de jóvenes, que es Historia Secreta Mapuche, que es este libro, que vamos ya en la 10ª edición. Ha sido un éxito editorial tremendo, lo que me tiene muy contento, porque es un libro particularmente escrito para enseñar. Es un libro que está elaborado como una herramienta pedagógica para incluso los profesores y profesoras en aula, para que lo puedan utilizar como una herramienta para enseñar la historia desde la perspectiva de los mapuches, desde la perspectiva nuestra. Porque lamentablemente, como está escrita la historia, en los textos escolares todavía es bastante triste y lamentable. Nosotros, los mapuches, aparecemos en la historia de Chile recién en los tiempos de la guerra de Arauco. Se enseña algo sobre nosotros, sobre Caupolicán, sobre Lautaro, sobre los héroes de la colonia. Luego desaparecemos de la historia de Chile y aparecemos mínimamente en los tiempos de la pacificación de la Araucanía, un concepto bien curioso y erróneo. Y luego nosotros los mapuches ya no aparecemos nunca más en los textos escolares. Y la verdad es que ahí hay un problema muy grave desde fondo, porque no se enseña a las nuevas generaciones de ciudadanos y ciudadanas chilenas la real historia de nuestro pueblo, la validez de nuestra cultura y la riqueza de nuestra cosmovisión, y eso redunda con el tiempo en un menosprecio cultural, en un racismo cultural, que lamentablemente es parte del problema que tenemos en Chile en el conflicto interminable que hay en la zona sur. Hay un desconocimiento mutuo, un desconocimiento entre dos sociedades que conviven en un territorio, pero que no se conocen muy bien. Por suerte hoy, no solamente en mi caso, hay una cantidad gigante de escritores, escritoras, poetas, hombres y mujeres, académicos y académicas, hay artistas mapuches que están
haciendo este trabajo de pedagogía, de enseñanza sobre nuestra cultura, identidad y nuestra propia historia. Y eso ha ayudado muchísimo a que la sociedad chilena vaya conociéndonos, vaya hermanándose con nosotros y vaya también entendiendo nuestros dolores, entendiendo nuestras heridas, que son heridas profundas, son heridas que duelen, que sangran todavía. Y esas heridas tienen que ver con un maltrato que no se necesita ser eh, pro causa mapuche o mapuchista para entender la justeza que tiene el reclamo de nuestra gente. Se requiere un mínimo de humanidad y se requiere un mínimo de sentido ético para reconocer que aquí se cometió un crimen tremendo con el pueblo mapuche, con el resto de los pueblos originarios, y que eso tiene que ser reparado con reconocimiento, con justicia, tiene que ser reparado también con cariño hacia quienes son los verdaderos ancestros de todos ustedes, los chilenos y chilenas. ¿Por qué, por qué en mi caso particular he decidido que las letras sean el camino para este esfuerzo de conocimiento mutuo? Las letras tienen un gran poder, la palabra tiene un gran poder, y las letras nos permiten a nosotros que nuestras ideas, nuestro requisuam, nuestro pensamiento, nuestro kimun, nuestra sabiduría, permanezca en el tiempo. Las letras nos permiten conectar con mucha gente que a través de la lectura nos va conociendo. Otros, otros hermanos y hermanas mapuches desarrollan esto mismo desde otros formatos y otras plataformas, desde el arte, desde la ciencia, desde la política, desde distintos ámbitos. Yo en particular elegí el camino de la escritura y de los libros porque, porque soy, lo dije al principio, amante de la literatura y de los libros, de la escritura, y también porque entiendo que plasmar en un texto el pensamiento o la historia de mi gente también es un acto de afecto, es un acto de cariño por mi gente y también por quienes van a leer ese libro. Yo tengo a la fecha publicado 9 libros que muchos de ellos reúnen mis textos periodísticos publicados en diarios como La Tercera, Austral de Temuco, El Mercurio y también en The Clinic, que fue mi primer trabajo cuando era un joven periodista. Y en el último tiempo estamos con este proyecto de la saga. Es una saga, Historia Secreta Mapuche, porque ya vamos en en el tomo 2, que es este, y estamos en proceso de escritura del tomo 3. Es una saga que pretende, les decía yo, corregir ese defecto de la educación chilena, en donde lo mapuche figura como algo del pasado, figura bastante poco estudiado y también muchas veces con caricaturas que son un poquito tristes. Es muy probable que muchos de nuestros niños y niñas sepan mucho más de las dinastías de Egipto, de las culturas de Mesopotamia, que les enseñan en Historia Universal, que de sus propios pueblos originarios. Y eso es terrible, eso es tremendo, porque debieran conocer primero que nada todo lo que atañe a sus culturas ancestrales, a las culturas de los territorios donde estamos viviendo. Esta zona de Viña del Mar, por ejemplo, es una zona riquísima en historia. Esta zona era la frontera entre el antiguo imperio inca y el gran Gualmapu, el territorio mapuche antiguo. Por eso ustedes se encuentran en todo este territorio de la quinta región y quinta costa, se encuentran con toponimia, con nombres de lugares que son quechua, que son de origen diaguita, que son de origen chango o que son de origen mapuche. Y eso habla de la riqueza de este territorio, de su cultura, de su patrimonio histórico. Entonces, debieran existir cátedras, debieran existir asignaturas en los establecimientos de acá de la quinta región que traten de estos temas, que enriquezcan a sus estudiantes con estos temas, que son temas propios del territorio donde viven. Esa riqueza tenemos que rescatarla, y yo la verdad desde muy niño me di cuenta de esa necesidad. Yo lo cuento en mi libro Historia Secreta
mapuche. Yo cuento, por ejemplo, del choque cultural que yo tuve cuando me tocó como niño mapuche de campo estudiar en la ciudad y recibir la educación desde aquellos años. Yo fui niño en los años 80. Y el choque cultural fue tremendo para mí, porque se nos enseñaba, por ejemplo, en aquel tiempo, se nos enseñaba que las machis eran brujas o eran hechiceras. Y yo tenía una tía que era machi y yo no encontraba que mi tía era ninguna bruja. De todo lo contrario, era una mujer muy, muy querible, una mujer muy generosa, una mujer muy sabia. Pero sin embargo, en la escuela, siendo niño, se me enseñó que las machis eran brujas. Y era curioso sentir que yo tenía una tía a quien visitaba siempre, que era una bruja. Eh, Esas cosas me causaban primero sorpresa en la escuela y después una profunda indignación. También recuerdo de mis profesores de historia, con quienes yo discutía muchísimo en clase, que nos enseñaban, por ejemplo, en los tiempos de la Guerra de Arauco, se nos enseñaba el famoso desastre de Curalaba. Y yo pensaba, ¿por qué el profesor habla de desastre si fue la victoria de Curalaba? Mi profesor, claro, lo enseñaba desde la perspectiva española, chilena, porque fue un gran desastre para los españoles que perdieron todas las ciudades que habían levantado al sur del Biobío a fines del siglo XVI, pero yo aprendí esa historia desde el punto de vista mapuche, donde se nos enseñaba con mucho orgullo que habíamos derrotado al principal imperio planetario de aquel tiempo, España, en el gran levantamiento de Curalaba, que era la victoria de Curalaba. Y yo pensaba, ¿por qué se nos enseña como desastre si fue una victoria? Y, y luego comprendí con el paso del tiempo que la historia de Chile está contada desde el origen español. La chilenidad se funda desde una idea de descendencia española y no desde una descendencia indígena o de los pueblos originarios o de los mapuches. Porque si la historia de Chile se contara desde una descendencia indígena, del pueblo mapuche en particular, todos los textos escolares hablarían de la victoria de Curalaba. Así lo enseñarían en los colegios. Bueno, ese tipo de contradicciones yo observé mucho en mi etapa escolar y decidí con el tiempo ya adulto de trabajar una obra que permitiera contar la historia nuestra. Nosotros somos un pueblo que si se da la oportunidad de conocerlo, somos un pueblo bastante digno, noble, hospitalario, un pueblo muy cariñoso con los visitantes, que lamentablemente en las últimas décadas se ha visto involucrado en una serie de conflictos y una serie de episodios también, algunos de ellos muy violentos, que dicen relación con un conflicto que tiene el pueblo mapuche con el Estado y que ha sido lamentablemente muy mal abordado por las autoridades. Pero ese conflicto no logra empañar una historia nuestra muy rica, una historia muy rica en tradiciones, una historia muy rica en identidad, una historia muy rica también en gestas que fueron universales. La epopeya araucana, porque así se nos llamaba en siglos anteriores, la epopeya araucana de derrotar el único pueblo indígena de América que logró derrotar al imperio colonial de aquel tiempo, que era España, fue una gesta que fue aplaudida y fue alabada en muchas partes del mundo. La epopeya araucana, que tuvimos la suerte nosotros de que un gran poeta de la época, como Alonso de Ercilla, la pudiera escribir en un poema maravilloso que se llama La Araucana, fue conocida a nivel mundial. Y no hay que olvidar señalar que La Araucana de Ercilla es uno de los poemas épicos más importantes de la lengua castellana en toda su historia. Está a la altura del Quijote de la Mancha. La Araucana es un poema épico que adquirió en los siglos XVI y XVII una trascendencia universal. Eso es algo que olvidamos con facilidad
Olvidamos con facilidad que la primera independencia de América fueron los mapuches en el Cono Sur. No fue Estados Unidos, no fue Haití, fue el Gualmapu de los mapuches. En 1641 España firmó el Tratado de Quilín, en el cual reconoce la independencia de nuestra nación y se establece una frontera que duró casi 3 siglos en el Biobío. Esa gesta nuestra, yo creo que debiera ser enseñada a todos los niños y niñas de este país en la etapa escolar. Aprenderían a sentir un tremendo orgullo por sus ancestros, aprenderían a sentir un tremendo orgullo por el pueblo mapuche, aprenderían a sentir un tremendo orgullo también porque los mapuches seguimos existiendo, no estamos desaparecidos, no somos del pasado, estamos vivos hoy día, estamos activos, estamos renaciendo también en muchos aspectos. Y esa es una gran noticia para Chile. Y no solamente el pueblo mapuche, nosotros somos uno de otros 10 pueblos originarios que hay en Chile, de Arica a Magallanes. Y esos otros 10 pueblos también tienen su historia, también tienen su cultura, también tienen su identidad, sus lenguas. Y todo ello debiera hacernos reflexionar sobre cómo nos hemos farreado, cómo la sociedad chilena, la educación chilena, el Estado chileno, se ha farreado una tremenda oportunidad de potenciar su identidad nacional con estas grandes historias, culturas, identidades de sus naciones originarias. Los países que han logrado saltar al desarrollo no solamente económico, sino que también desarrollo cultural, intelectual, mental, han sido aquellos que se han reconciliado con su historia y la han reconocido y la han valorado. Estoy pensando en Canadá, por ejemplo. Canadá tiene una tremenda relación con las tribus originarias de Norteamérica. Estoy pensando en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene una tremenda relación con las culturas polinésicas del archipiélago de Nueva Zelanda, los maoríes. Estoy pensando en los países nórdicos, estoy pensando en Dinamarca, Finlandia, Noruega, que también tienen pueblos originarios en aquel lugar del mundo, el pueblo Sami, que está integrado y que tiene un reconocimiento también en Suecia, en todo lo que son esos países de la Laponia. Entonces, Chile no puede seguir, creo yo, anclado en un concepto de identidad, que es un concepto de un país que desciende de europeos, que desciende de los barcos, y que en donde todos son eh, blancos de origen extranjero y dándole la espalda a su cultura originaria, a sus culturas originarias. Lamentablemente, esa idea de un Chile blanco y sin indios, así lo decía Vicuña Maquena y Barros Arana en el siglo XIX, nos ha hecho mucho mal, nos ha causado un gran daño. Y eso tenemos que cambiarlo, eso tenemos que dar un salto al futuro, en donde reconozcamos la diversidad, reconozcamos que descendemos de pueblos originarios que también tienen muchas cosas que aportar hoy día. Una de las cosas maravillosas que se hizo en Nueva Zelanda para resolver el conflicto histórico, también violento, que había décadas atrás con el pueblo maorí en Nueva Zelanda, fue reconocer que los neozelandeses descienden de los maorí, que los neozelandeses son parte de la cultura maorí. Y eso permitió que con el tiempo se fueran legislando una serie de avances muy, muy importantes para reconocer, reparar y para integrar la cultura maorí al proyecto de sociedad neozelandesa. Hoy día todos los neozelandeses hablan maorí, hablan la lengua maorí. Hoy día todas las ceremonias maorí están integradas a la cultura neozelandesa. De hecho, en Nueva Zelanda existen dos lenguas oficiales, el maorí y el lenguaje de señas. Esas son las lenguas oficiales de Nueva Zelanda. Claro, el inglés también se usa bastante porque es la lengua que heredaron de la colonia británica. Pero ¿llegaremos algún día a ese punto en Chile? Al punto de que lo mapuche o lo aymara o lo rapanui esté tan presente en la cultura chilena que la gente de forma natural hable nuestras lenguas, conozca nuestras culturas.
que en los deportes se utilice en nuestras ceremonias, por ejemplo, como lo hace la jaca neozelandesa de los maoríes en el rugby. ¿Por qué no acá un grito de alguna cultura originaria cuando juega la selección chilena, por ejemplo? ¿No sería interesante para dotar de identidad? Bueno, son desafíos que tenemos por delante, desafíos a los cuales estamos aportando desde distintos espacios. Hoy día ustedes tienen algo maravilloso. Hoy día ustedes tienen, los profesores y profesoras, tienen una gran cantidad de personas indígenas disponibles para este trabajo de concientización, de pedagogía, de acompañamiento. Hay intelectuales, académicos, profesores, profesoras, hay artistas, hay escritores, en fin, que estamos muy disponibles para hacer esta pedagogía, para hacer este acompañamiento de que los establecimientos educacionales del país integren estos contenidos en sus mallas curriculares, en sus asignaturas. Y los estudiantes también están viviendo un tiempo maravilloso, porque hoy día tienen acceso a muchísima información. Tienen acceso hoy día, como nunca, a información en Internet, en las redes sociales, tienen información a la mano, literalmente a la mano, porque la tienen en sus teléfonos. Tienen acceso a un mundo de conocimiento en sus manos. Cuando yo era niño, no había Internet. Cuando yo era niño, había muy pocos computadores, y uno tenía que ir a la biblioteca a conseguir una enciclopedia para poder saber sobre otras culturas, sobre otros temas, en fin. Y la verdad es que era bastante poco atractivo tener que irse a la biblioteca en el recreo, mientras tus compañeros jugaban a la pelota o disfrutaban de 15 minutos de libertad. Bueno, hoy día todos ustedes, los estudiantes, tienen acceso al conocimiento del mundo, al conocimiento acumulado de la humanidad en sus teléfonos, en sus computadores, en sus tablets. Y eso es algo maravilloso. O sea, yo habría pagado, no sé, todo porque en mi época de estudiante haber tenido esa posibilidad de acceder a todo el conocimiento de la humanidad que está acumulado hoy día a un clic de distancia. Utilicen esa herramienta, utilicen las herramientas de la comunicación y la tecnología, utilícelas bien, utilícenlas sabiamente, utilícenlas constructivamente, porque pueden aprender muchísimo desde todo ese tipo de plataformas que hay. Yo los insto a que investiguen, los insto a que ustedes cultiven este conocimiento, que se acerquen a las culturas originarias, que se acerquen a nuestros pueblos, que aprendan a respetar, aprendan a querer, aprendan a admirar también otras culturas, como yo lo hice cuando era niño con la cultura chilena. Yo tengo un gran respeto por la cultura chilena. La conozco, la he estudiado. Me encanta su historia, me encantan también sus ritos, sus tradiciones. Trato de compartirlas, de vivirlas cuando me invitan. Pero de la misma forma, ustedes tienen que hacer el camino inverso. Tienen que maravillarse con nuestras culturas, con nuestras tradiciones, con nuestra forma de pensar y de hacer las cosas. Tiene que ser un cariño mutuo, tiene que ser un amor correspondido, el que tengamos los distintos pueblos, las distintas culturas, porque estamos bendecidos con la posibilidad de convivir en este rincón del planeta por los próximos miles de años. Entonces tenemos que encontrar la forma de convivir de manera respetuosa, de convivir de manera sabia. Y esa convivencia nace desde la educación, desde una buena educación, desde una educación respetuosa de la diversidad, respetuosa de la diferencia, respetuosa del conocimiento del otro, del saber desde el otro. Todas las culturas tienen cosas valiosas que aportar. No hay culturas mejores que otras. Todas, todas son fruto de la evolución de una sociedad durante miles de años. Entonces, yo les hago esa invitación para que cultiven este conocimiento. Mis libros están todos, la mayoría de ellos están en bibliotecas públicas, también están varios de ellos como lectura en el plan de lectura que tiene el Mineduc. Eh, los profesores que quieran utilizar en aula mis textos también lo pueden hacer sin ningún problema. Yo muy disponible también para, en la medida de mis tiempos, conectarme y colaborarles en lo que les haga falta.
estamos en pandemia. Si hubiera sido un tiempo sin pandemia, yo siempre privilegio las actividades presenciales, entonces quizás algún día en el futuro nos encontremos presencialmente. Eso es lo que yo les puedo comentar desde mi visión. Me gustaría que abriéramos la posibilidad de preguntas y comentarios para que esto no sea un monólogo de mi parte y siempre en la etapa de preguntas y respuestas también la conversación se pone mucho más entretenida. Así que muchas gracias Daisy, muchas gracias al colegio por la invitación y aquí muy disponible a responder sus inquietudes. Gracias, Pedro. El que quiera hacer una consulta, que lo escribe en el chat. Yo estuve escribiendo los nombres de algunos niños que estaban haciendo consultas, así que si quieren hacer, primero Tiara Alvear quería hacerle una consulta. Si le podemos abrir el micrófono. ¿Estará por ahí, Tiara? Hola. Hola. Hola, Tiara. Hola, yo tenía una consulta. Bueno, eran dos más que nada. Una, el por qué, o sea, ¿qué pensaba usted al respecto al cómo tratan hoy en día los mapuches en la actualidad? Y la segunda, que por qué no se dejó llevar también por lo que decían sus profesores. Bueno, Porque usted se pudo ir por un lado así en lo que decían ellos, pero no, pues siguió lo suyo y todo. Bueno, parto por lo último. Bueno, los profesores se pueden tapar los oídos en este momento. Bueno, por suerte, Tiare, tuve la suerte de tener profesores muy abiertos de mente igual y muy también dispuestos a aceptar la mirada que un alumno podría tener también de su propia realidad. Siempre fui también muy respetuoso, nunca pasé a llevar o nunca transformé en rabia o en cierta actitud hostil lo que estaba viviendo en el colegio. Siempre planteé mis puntos de vista de manera respetuosa y yo creo que eso igual ayudó a que los profesores tuvieran cierta deferencia de aceptar mis cuestionamientos. Ahora, yo tuve la suerte de tener también una crianza mapuche, un abuelo lonco, una madre y un padre que me educaron también en el campo. Entonces yo tenía mucho conocimiento propio, conocimiento de mi cultura. Entonces no era tan fácil que me pasaran gato por liebre, ¿ya? Era difícil que me convencieran de buenas a primeras. Pero siempre tomé esa idea crítica de lo que me estaban enseñando, lo tomé de forma constructiva, ¿ya? Y cuando los profesores a veces me decían, yo siempre levantaba la mano, entonces los profesores decían, ya, el Pedro levantó la mano de nuevo, yo les decía, bueno, para no interrumpir tanto la clase, yo voy a hacer algo mucho más inteligente. Yo voy a invitar a mis compañeros y compañeras el fin de semana para que vayan al campo a conocer a mi abuelo y a mis tíos y que ellos les cuenten la otra versión de la historia. Y como el campo quedaba muy cerca de la ciudad, podíamos pescar la bicicleta e ir en bicicleta al lugar, y además había un río maravilloso, había un balneario, era una comunidad muy bonita. Entonces, yo para no pelear con los profesores, invitaba a mis compañeros y compañeras a conocer mi comunidad. Y ahí ellos tenían la posibilidad de escuchar desde la boca de mis familiares lo que yo también les contaba. Y creo que eso es algo que ayuda mucho. No solamente cuestionar, sino también pensar creativamente fórmulas para poder demostrar tu punto de vista. Conocer las dos versiones. Exactamente, conocer las dos versiones, porque también hay algo de verdad en ambas, ¿ya? La Ya, primera muchas parte, gracias. Yo tengo una duda, ¿se me escucha bien? sí, Yo tengo una duda, yo tengo entendido que los mapuches se quieren como independizar, ¿verdad? no, eso es completamente falso, no. Falso. No quieren, porque yo digo, me gustaría decir que Latinoamérica es uno, pero no, no lo es. Entonces yo por ahí voy, porque me gustaría que
fuese todo uno, fuese todo más unido, fuese todo más simple, fuera todo más unido, no sé cómo decirlo, creo que todo sea más, más grande, no sé cómo explicarme. Bueno, yo puedo decir con mucha responsabilidad que los mapuches no tienen un sentimiento de independencia de Chile o de separarse de Chile. Yo he reporteado el tema de los últimos 20 años y ningún dirigente a mí me ha planteado esa locura. Lo que se plantea de forma muy, muy clara es que el Estado chileno tiene que reconocer a los pueblos originarios, tiene que reconocer sus culturas, sus lenguas, sus tradiciones, porque eso actualmente no sucede. Actualmente eso es algo que no existe en Chile. Chile es el único estado sudamericano que no tiene reconocimiento de los pueblos originarios. Eso existe en todos los otros estados, Bolivia, Argentina, Brasil, Colombia, pero en Chile no existimos en la Constitución. La Constitución de Chile no reconoce pueblos originarios. Y eso es una vergüenza mundial. Entonces, yo siento que la gran lucha del pueblo mapuche, además de recuperar aquello que se le quitó de forma bastante cruel, de forma bastante violenta en generaciones anteriores, su tierra, la lucha del pueblo mapuche es por reconocimiento, por validación, por ser respetado y porque nos dejen ser mapuche, porque nos dejen ser mapuche, si es tan simple como eso. Se puede ser chileno, se puede ser mapuche, se puede ser aymara, no hay problema en tener múltiples identidades. ¿Sí? Acá, lamentablemente, se intentó formar una sociedad homogénea, uniforme. Una sola cultura, la chilena, una sola lengua, el español, una sola bandera, la chilena, y eso ha hecho mucho mal, porque los países pueden tener distintas identidades, distintas culturas. La diversidad no es un problema, la diversidad es un valor. Y en los tiempos modernos, la diversidad es un valor incluso económico. La diversidad es un activo económico en los tiempos modernos. Entonces, yo les aclaro absolutamente que no hay ningún discurso, ninguna pretensión mapuche de poco menos que romper con el Estado chileno. Yo tengo una pregunta. ¿Podría, poniéndolo en el ámbito social, en tanto el Estado como los mapuches, si nos damos cuenta en realidad a usted como escritor y persona mapuche originaria, lo llaman y le dicen, necesitamos de su ayuda para llegar a un intermediario? O sea, ¿qué solución usted nos daría al Estado para que hubiese una como unión y todo volviera a estar normal? Bueno, yo creo que lo que tiene que suceder es que los problemas, los conflictos se solucionen de forma pacífica, se solucionan de forma diplomática, conversando, se solucionan negociando también, que es una gran tradición nuestra de los mapuches, y a través de algo que los mapuches desarrollamos durante muchos siglos con la corona española, que fueron los parlamentos, estos encuentros que se hacían diplomáticos entre los grandes jefes, los loncos del sur, con las autoridades del Reino de Chile, las autoridades de la gobernación. Eso se tiene que volver a dar en Chile, que el Estado converse con las jefaturas mapuche en el sur de forma diplomática, de forma política, y que se llegue a acuerdos en aquellos temas que están pendientes. Lo que no puede suceder es que tú intentes ocultar el problema o sofocarlo por la vía más poco inteligente que existe, que es la represión de Carabineros. Carabineros no está mandatado a resolver conflictos sociales y políticos. Carabineros es una institución de orden y seguridad cuya función principal es la represión. Ahora, los conflictos que son históricos, culturales, políticos, se resuelven con medidas culturales, históricas y políticas. Y ese es el gran déficit que tenemos en el sur. Y distintos analistas, distintos autores, observadores del tema en el sur, coinciden en que esto se tiene que resolver a través de conversación política, a través de negociación, a través de vías pacíficas.
Y eso es válido tanto para las autoridades de gobierno como también para los propios mapuches. Nosotros también tenemos que tener esa convicción de que esto se va a resolver en el futuro a través de un gran acuerdo que ojalá pueda llegar lo más pronto posible, porque nadie está contento con la conflictividad y los problemas que cada tanto tiempo aparecen en televisión que suceden en el sur. Cristóbal, Israel Hola, Ceda tiene la hola. manito arriba. No Disculpe. sé si quieren, hace rato que tienen la mano arriba, Cristóbal e Israel Yo Ceda. quiero preguntar algo. Sí, perdón, ¿Se me tiro escucha? abajo. Después ¿Se ¿Quién me habla? escucha? Aló, aló. Sí, Israel, ya. ya Israel. Yo le tengo una pregunta. Desde su perspectiva de ya alguien reconocido en la sociedad como parte de un cambio social, en tanto los mapuches, ¿usted cree que con todas las movilizaciones que hay, tanto políticamente o que se actúan, usted cree que Chile tiene como un camino para entrever entre así como un origen de paz entre los mapuches y los chilenos? No sé si se me entiende la pregunta. Sí, sí. Yo voy a ser muy honesto en mi respuesta. Yo creo que hay una generación de políticos que son los que están hoy día en el gobierno, en el parlamento, en distintos espacios de poder. Yo creo que hay una generación de políticos que no entiende el tema, que es ignorante frente al tema y que por tanto toma medidas que son bastante poco inteligentes. Yo tengo la esperanza de que esto cambie en el futuro. Yo tengo la esperanza de que cuando chicos como ustedes sean los futuros políticos, sean los futuros líderes sociales, sean los futuros académicos, los futuros empresarios, en fin, ustedes van a tener una mirada muy distinta de este tipo de temática y van a actuar con mucha más sabiduría cuando les toque enfrentar momentos complejos como los que estamos viviendo. Lamentablemente, yo soy escéptico y soy pesimista de la actual generación que tiene poder político en Chile, pero soy muy optimista, extremadamente optimista, de cuando a la generación de ustedes les toque ocupar ese lugar. Por eso, mi campaña y mi norte como escritor y como intelectual es sembrar en esta generación el cambio, es sembrar en esta generación conocimiento, para que a futuro ustedes tomen decisiones mucho más sabias, mucho más inteligentes. Porque lo que está pasando entre el pueblo mapuche y el Estado chileno y la sociedad chilena, yo siento que es una herida que lamentablemente nos va a acompañar por mucho tiempo, pero que vamos a lograr en algún minuto ponernos de acuerdo y vamos a lograr gestar un encuentro, gestar una reconciliación, gestar una reparación. Yo estoy convencido que va a ser así. O sea, soy pesimista a corto plazo, pero soy profundamente optimista a largo plazo. yo tengo otra pregunta. Eh, yo quiero saber qué se identifica usted, mapuche o chileno o mapuche chileno o quizá otra cosa. Yo tengo una Persona. identificación, yo tengo una identificación básica, que es una identificación étnico-nacional, que es mapuche. Ese es mi origen étnico nacional. Luego tengo una ciudadanía legal que es chilena, porque soy ciudadano del Estado chileno. Luego también soy latinoamericano, porque vivo en esta parte del hemisferio. Luego también soy terrícola, porque dentro del sistema solar vivo en el planeta Tierra. Y luego soy vía lacteano, porque dentro del universo estoy en la Vía Láctea. Entonces, podemos tener múltiples identidades, no se compliquen con eso, podemos tener múltiples identidades. Una pregunta, disculpe. Si no les molesta que le pregunte, oiga, usted de por ahí, por donde pasa el río Cautín, ahí en Imperial. Exactamente, yo tengo mi comunidad a orilla del río Cautín y a orilla del río Quepe, por eso se llama Que, Entre Ríos. no, qué buena, una vez yo eh, est- eh, estuve ahí y me hablaron de usted y yo como así, o sea, no lo conocía, pues ahora es como bien raro la vuelta que da porque la pensé harto, anduve ahí por, ¿cómo se llama? Por Coyipulli, Ercilla. Ya. Y
ahí pues, por el ladito del Cautín me conversaron desde usted de un escritor. Qué bueno, me alegro mucho. Un gusto conocerla ahora. Igualmente. Aló, yo quiero hacer una pregunta ahora. Como usted se está postulando para la nueva constituyente, yo le quería hacer una pregunta. ¿Usted qué plantea en la nueva constitución para la comunidad mapuche en nación a la problemática de la macrozona? Bueno, yo les comentaba hace un rato que lamentablemente en la constitución que tenemos hoy día no aparecemos ni por asomo los mapuches, tampoco los pueblos originarios. No existimos en la constitución del año 1980. Entonces, una de las cosas que primero hay que hacer en la nueva constitución es reconocer de entrada que el Estado chileno lo compone la maravillosa nación chilena, con toda su historia, sus tradiciones, su folclore, en fin, su identidad, pero además otras 10 naciones originarias que están hace miles de años habitando este territorio. Entonces, yo tengo ahí un planteamiento que es compartido por muchos otros candidatos y candidatas, que es que el Estado de Chile se reconozca como un Estado plurinacional, es decir, un Estado compuesto por varias naciones. Eso existe en muchas partes del mundo, no es ninguna novedad. España es un Estado plurinacional. En España están los vascos, los catalanes, los gallegos, los españoles. Alemania es un Estado plurinacional. Rusia es una federación también de naciones. Y así existen ejemplos en muchas partes del mundo de estados que se reconocen como compuestos por más de una nación. Eso no es para nada un peligro para el Estado chileno, una amenaza para el Estado chileno, todo lo contrario, es reconocer un dato de la realidad, que Chile, este maravilloso territorio continental que está acá en esta cornisa continental llamada Chile, está habitado por distintas naciones y que esas naciones tienen el derecho de vivir sus culturas, sus lenguas, sus tradiciones, incluso sus propias formas de gobierno, que eso es algo también que les asiste a los pueblos originarios. En el chat hay una linda pregunta también, entre varias otras que se han ido formulando que no hemos alcanzado a compartir porque las intervenciones abriendo el micrófono también han sido varias. Hay una estudiante que pregunta, dice Catalina Venegas, ¿cuál sería su recomendación para las personas que quieren comenzar a escribir alguna historia, libro u otro? La primera recomendación es atreverse a escribir, es atreverse a luchar contra la hoja en blanco. Hoy día todo el mundo escribe con teclado en el computador. Atrévanse a redactar lo que les nazca, atrévanse a garabatear palabras en un texto. La escritura es como cualquier deporte, a veces pienso yo. Uno se vuelve bueno en un deporte cuando lo practica, cuando entrena, cuando insiste, cuando entrena constantemente, uno va mejorando. Y la escritura también. La forma que tenemos los escritores de entrenar es escribiendo, borradores, tomando apuntes, y también otro ejercicio que es clave para quien quiera escribir es leer muchísimo. La lectura es el gran entrenamiento de los escritores, porque ahí uno va adquiriendo mayor bagaje cultural, uno va adquiriendo mayor bagaje también en los estilos que hay de escritura, porque uno comienza a mirar otros autores, comienza a leer otros autores que le gustan probablemente, y los comienza a imitar también. Eso es muy propio de los escritores que parten, que imitan mucho a sus escritores favoritos. Y también la lectura permite algo que para un escritor es clave: mejorar la ortografía. Porque no puede ser escritor si tiene mala ortografía, sería una vergüenza. Entonces, yo recomiendo mucho a quienes tengan las ganas de escribir o que les guste leer, que se atrevan a abrir un archivo de Word y comenzar a escribir lo que se les ocurra. Sus pensamientos, alguna historia, lo que sea. Les va a ayudar muchísimo para que a futuro quizás se transformen en escritores. Y si yo quiero escribir, por ejemplo, de los mapuches, ¿qué es el tema más importante que tengo que tocar ahí? ¿O lo que no puede faltar? ¿Qué es lo que no tiene que faltar si quiero escribir algo de los mapuches?
Lo que no puede faltar si tú escribes de los mapuches, yo creo que es su historia que es una historia maravillosa, una historia brillante, una historia épica. La cultura mapuche, el pueblo mapuche, no tiene nada que envidiarle a los mongoles en Siberia, a los pieles rojas en Estados Unidos, a grandes otras culturas que ha tenido la historia universal. Nosotros tenemos una historia brillante, una historia heroica, una historia que daría para 1000 películas, para decenas de series de Netflix. Tenemos héroes para regalarle al mundo, mujeres y hombres, porque en la historia mapuche, por ejemplo, antigua, las mujeres ocupan un lugar muy importante. Hay grandes heroínas mapuche, que quizá da cuenta de un pueblo donde la paridad de género o los temas de género estaban un poquito más resueltos quizá. Y la verdad es que yo creo que la historia no puede faltar, porque nosotros somos un pueblo que cultiva la memoria, y eso es algo relevante. Lo otro es su cosmovisión. Nosotros tenemos una cosmovisión muy, muy rica que no tiene mucho que ver con la cosmovisión que tiene la sociedad occidental. En la sociedad occidental, todo parte desde el raciocinio y todo parte también desde una mirada yo diría, de progreso, de una idea progresista. ¿Qué quiere decir eso? Que las sociedades van progresando en el tiempo, que van desde lo malo que fue el pasado a lo bueno que es el presente. Los mapuches no tenemos esa mirada, los mapuches tenemos una mirada quizás distinta, una mirada que por ejemplo, no le da mucho valor al tener, y quizás le da mucho valor al ser, al crecimiento de la persona, al crecimiento espiritual, al crecimiento de conocimiento, a cultivar otros valores y principios, y no necesariamente tener riqueza, acumular el mejor auto, el mejor departamento, acumular bienes, en fin. Entonces, yo creo que en la mirada mapuche de la vida, de la economía, del desarrollo, en fin, también hay paradigmas bien bonitos para la sociedad que no es indígena. Y muchos se acercan a nuestra cultura porque sienten que hay mayor respeto por la persona, hay mayor respeto por el medio ambiente, hay mayor respeto también por nuestros ancianos, por la gente mayor. Yo creo que hay mucho en nuestras culturas que le puede servir mucho a la sociedad chilena. Y también hay mucho en la sociedad chilena que a nosotros nos sirve bastante. Quiero hacer la última pregunta. Eh, Nosotros leímos el prólogo de su libro y vimos que puso una canción en inglés. Sí. Y a mí como que me molestó un poquito. Porque yo decía, por fin algo de nosotros, algo propio, algo ahí que sea bien marcado para nosotros. Y vi que puso esa... No sentí que era necesario el inglés. Yo dije, podía haber puesto una... Aquí voy a hacer eso. Porque es como hasta un poco chistoso porque dije, ¿por qué no puso Orozco tiene una pena? Porque es algo más chileno. Después voy leyendo y puso una frase de la canción. Pero a eso, ¿y por qué la frase en inglés? Bueno, yo tengo 9 libros publicados y todos mis libros tienen un epígrafe de alguna banda de rock, ¿ya? Yo soy fanático del rock, del metal en particular, y la verdad es que me doy un gustito de poner epígrafes que tengan que ver con alguna letra de alguna banda relacionada a temas de pueblos originarios. Por ejemplo, en mi primer libro, Solo por ser indios, puse una frase de Iron Maiden, de Run to the Hills, que es una canción que habla de las tribus norteamericanas. En otros libros tengo epígrafes de bandas como Animal de Argentina, tengo otros que tienen que ver con Testament, con Europe, que hay distintas bandas que a mí me acompañan desde mi más tierna infancia y que tienen canciones referidas a pueblos originarios, a lucha de pueblos originarios en el mundo. Si ustedes traducen la letra, se van a dar cuenta que tiene mucho sentido la letra de la canción. Ahora, ¿por qué poner algo en inglés y no en mi lengua? Bueno, porque existen muchos otros autores y autoras que escriben sobre la lengua mapuche, que publican en lengua mapuche, y la verdad es que yo también intento decir que nosotros también
tenemos gustos, tenemos hobbies, tenemos ciertas afinidades por cosas que también son más allá de los mapuches. A mí me gusta el cine, me gustan las series de suspenso, policiales, particularmente las series nórdicas, me gusta el rock, me gustan muchos deportes que no son mapuche. Somos ciudadanos del mundo moderno nosotros. No somos seres anclados en el pasado o seres anclados en cierto fundamentalismo cultural. Entonces, cuando yo pongo esos epígrafes de bandas de rock que me gustan, estoy también diciendo que los mapuches también sentimos aprecio y admiración por la cultura moderna, la cultura del mundo. Ojo, que quizás en mi próximo libro, que está en imprenta ahora, te va a impactar mucho más, porque el título del libro viene en inglés. El título del libro se llama The Wall Mapu, que en el fondo es un juego con The Wall, el disco de Pink Floyd. Entonces, cuando salga, espero que no te moleste, por favor. No, es que no o sea, me molesta, sí me molesta bastante en realidad. No voy a ocultarlo porque de verdad me molesta. Bueno, da lo mismo. La cosa es que yo sentía que esto tenía que haber sido algo más propio, más hablar más de los mapuches y yo quería eso y igualmente me encontré algo de Estados Unidos y eso a veces me molesta porque ya estoy harto de Estados Unidos y de todo ese mundo de allá. Y igual yo no estoy en contra de nada de eso, yo súper bien, igual vimos el súper bueno libro. Pero esa parte en particular me molestó porque pero no me tiene que pescar, esto es solamente una pequeña queja. Mira, todas las opiniones que uno recibe de los lectores son válidas. Todas Es son verdad. válidas, todas son respetables y la tomo con mucho cariño tu opinión. No me genera ningún sentimiento extraño, así que ten la tranquilidad. Sí, porque una cosa, yo soy fanático de los Jaivas, sí, pero a morir, de los Jaivas, de Víctor Jara, de Parra, todo eso, soy fanático. Y quizá me hubiese gustado que hubiese aparecido algo de ellos en vez de algo de, no sé, de afuera. Pero tampoco está mal, tampoco está nada muy mal, sino que eso no es. Bueno, lo vamos a considerar en el futuro. Aparte soy muy amigo de Claudio Parra, así que capaz que le consiga ¿En serio? capaz que le consiga ahí un parrafito de alguna canción. Oh, sí, un máquina, un máquina. Yo quiero ¿Alguien hacer más una tiene una pregunta. consulta? Diga, Héctor. Pregunte nomás. Disculpe. Me presento, me llamo Héctor Espinosa, un gusto conocerlo. Yo quería hacerle la siguiente pregunta. Usted como parte de la comunidad mapuche, hablando en un término más general, ¿ustedes de alguna u otra forma se han sentido distanciados del país o discriminados por parte del Estado y la misma sociedad? Porque también se habla mucho del Estado, que es algo que todos conocemos con la represión policial, pero también me gustaría saber su punto de vista sobre la sociedad también. Ya, por ejemplo, todos nosotros. Yo haría una distinción, Héctor. Yo haría una distinción entre quizás los mayores de 40 y los menores de 40. ¿Por qué hago esta distinción? Porque yo siento que hay un quiebre generacional. Hay un quiebre generacional bien interesante que está sucediendo. En los mayores de 40 hay una posición, no digo todos, porque no se puede generalizar, pero hay una posición que a veces desconoce bastante el tema nuestro, desconoce nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra historia, y eso hace que a veces se emitan opiniones o comentarios que pueden sonar discriminatorios o racistas, ¿ya? La ignorancia es muy atrevida. Cuando la ignorancia habla, generalmente lo hace con atrevimiento. Y eso sucede mucho en la sociedad chilena, en ciertas generaciones mayores, que fueron educadas con una sola visión, la visión de este Chile sin indios, como decía Barros Arana, ya de que somos todos chilenos, porque otra bandera, porque otra lengua, si somos todos chilenos, en fin. Ahora, los menores de 40, yo creo que tienen otra mirada, mucho más abierta, mucho más interesante. Los menores de 30 ya están mucho más avanzados.
los menores de 20 a mí me maravillan, porque son una generación que viene completamente distinta a la de sus padres, completamente distinta a la de sus abuelos. Son una generación curiosa, son una generación que quizás por el mismo acceso a información que tienen, están muy abiertos a aprender, están muy abiertos a preguntarse cosas, son críticos, son cuestionadores, son, son, son personas que sienten una intuición de que aquí se hizo algo muy mal con el pueblo mapuche. Y tienen una intuición. A veces no tienen claridad de qué se hizo mal, pero lo intuyen, lo sospechan. Y esa intuición es creadora, esa intuición para mí es de una rebeldía virtuosa. Y yo creo que las nuevas generaciones, por eso mi optimismo, van a cambiar este país en los próximos 30 años. Las nuevas generaciones, cuando sean adultas y sean los que tengan los cargos importantes en distintos ámbitos, van a transformar completamente este país, en otro país, en un país mucho más democrático, más justo, más igualitario, más inteligente, más culto. Esa es mi esperanza. Ahora, uno como mapuche siente, yo lo dije una vez en un programa de televisión, uno siente a veces pena, uno siente a veces tristeza, porque yo encuentro que los mapuches en general no son antichilenos, no tienen un sentimiento antichileno. Yo creo que somos un pueblo muy, muy hospitalario, un pueblo muy cariñoso, muy abierto al resto de las personas. Nos gusta mostrar nuestra cultura, nos gusta invitar al otro a que nos conozca. Los que han veraneado en el sur quizás han tenido esa experiencia de visitar comunidades, ferias costumbristas, actividades. Disculpe que le interrumpa en eso. Yo fui para allá una vez y, o sea, ando en hartos lados, pero no es que lo quiera contradecir, ni mucho menos, pero a mí me pasó en muchas partes que solo por ser chileno yo llegaba y me trataban, o sea, no me trataban mal, nunca, nada que decir de los mapuches, súper hospitalario y súper cordial y bacán. Pero cuando llegábamos a otros temas, a mí se me excluía por ser winca. Bueno, hay una mala historia. Hay una mala historia acumulada de mucho, mucho tiempo. Hay una mala historia de relaciones que no han sido buenas. Los mapuches tenemos muy pocas razones para ser solidarios o hospitalarios con los chilenos. Es más, tenemos muchas más razones para ser hostiles, tenemos muchas más razones para ser pesados, para ser antipáticos con los chilenos, porque se nos ha tratado muy mal, se nos ha tratado como extranjeros en nuestra propia tierra. Se nos quitó el territorio, se nos quitó nuestro gobierno, se nos quitó nuestra lengua, se nos quitó nuestra economía, se nos quitó nuestra justicia, se nos quitó nuestra base económica y se nos transformó en campesinos pobres. Bueno, tenemos muy pocas razones para sentirnos amigables con los chilenos, pero aún así, yo creo que mayoritariamente somos amigables, somos cercanos, somos abiertos. Sí tenemos un temperamento fuerte, tenemos un carácter fuerte. Los mapuches dicen las cosas de frente. Esa es una parte cultural nuestra muy, muy que yo destaco, porque a veces otras sociedades, otras culturas dicen las cosas por la espalda. Eso no es propio de los mapuches. El mapuche te va a decir probablemente delante tuyo cuando algo le parezca mal o algo le parezca que no es correcto. Y eso puede parecer a veces hostil, pero yo mayoritariamente siento que somos un pueblo abierto al intercambio, al encuentro, al cruce con el otro. Tenemos zonas, sí, del territorio, no voy a mentirles, donde yo les recomiendo no visitar, porque son zonas de conflicto, son zonas donde hay problemas. Y no es recomendable meterse ahí porque probablemente vas a salir con, no te van a recibir muy bien. Pero es lo mismo que sucede en muchas partes de Chile, donde también hay zonas conflictivas, donde el consejo es no meterse ahí. Pero mayoritariamente el pueblo mapuche, yo les digo con mucha responsabilidad, el pueblo mapuche es un pueblo muy, muy afectuoso. Nuestra gente es muy afectuosa. Y a nadie se le va a negar que pueda visitar, que pueda conocer o que pueda empaparse de nuestra realidad
si lo que los motiva a ustedes es también un sentimiento noble y un sentimiento genuino de querer conocernos. Mi abuelo, esto no lo debería contar porque esto que no salga de aquí, pero mi abuelo, por ejemplo, que era el onco de un territorio, murió muy, muy de edad, él murió a más de 90 años, falleció. Él no era particularmente muy amigo de la gente que no era mapuche, pero yo entendí por qué. Yo entendí por qué, porque él había estado toda su vida peleando para que no le quitaran sus tierras. Él había estado toda su vida enfrentándose a vecinos, malos vecinos, fundos cercanos a la comunidad que corrían los cercos por la noche para quitarnos tierra a la comunidad. Entonces el abuelo generó un sentimiento que fue bastante marcado en su última etapa de su vida, de que a él no le gustaban los chilenos, no le gustaba cómo se comportaban, los encontraba irrespetuosos, los encontraba que era gente que andaba con la pillería, que andaba con, como él decía, con la del bandido. Pero mi abuelo hizo algo muy sabio, no nos transmitió a nosotros ese rencor ni ese resentimiento. Al contrario, él nos enseñó a respetar al otro, a respetar las otras culturas, porque él tenía un dicho: respeta y te respetarán. Yo le tenía una pregunta, y era si es que usted creía que las razones que mencionaba antes se debían a algún tipo de opresión cultural y política que tienen algunos chilenos hacia los mapuches. Sí, sí, absolutamente. Siempre se habla en la televisión, en los noticieros de la violencia en el sur, ¿cierto? Todos ustedes escuchan cuando suceden atentados o cosas que pasan, pero nadie habla de una violencia que no es física, una violencia que es la violencia simbólica. La violencia simbólica es tan dolorosa y es tan fuerte como la violencia física. La violencia simbólica tiene que ver, por ejemplo, le voy a dar un solo caso, para que ustedes grafiquen de qué se trata. La lengua mapuche, nuestra lengua, nuestro idioma propio. En la lengua de los pueblos está todo el conocimiento acumulado por esa sociedad durante miles de años. En la lengua de los pueblos acumulan un conocimiento ancestral, un conocimiento milenario, donde un pueblo encuentra sentido a su existencia, encuentra sentido a sus tradiciones, encuentra sentido a sus normas sociales, encuentra sentido incluso a habitar un territorio en particular. Y por eso le pone nombres a los lugares, le pone nombre a los cerros, le pone nombre a los ríos, le pone nombre a los valles, en fin. La lengua es lo más importante que tiene una cultura. La lengua nos permite comunicarnos, nos permite transmitir conocimiento, nos permite recordar también quiénes fuimos en el pasado. Bueno, la lengua mapuche es una lengua que no tiene reconocimiento oficial en Chile. Es una lengua que está en peligro de desaparecer, según la UNESCO. Es una lengua que no tiene un uso reconocido, por ejemplo, a nivel académico, a nivel de la sociedad, a nivel del mundo privado, el mundo público, en fin. Es una lengua que a mi madre la castigaban en el colegio cuando hablaba el mapuche. Mi madre cuenta que ella era niña y le metían un jabón en la boca cada vez que ella pronunciaba una palabra en mapuche, porque tenían que olvidar su lengua, tenían que solamente hablar en español. Y es una lengua que todavía no se enseña de manera oficial, ni reconocida, ni obligatoria en los colegios en el sur. Bueno, es violento que uno no pueda comunicarse en su propia lengua. Es violencia. Yo debiera poder ir al cine, bueno, cuando se acabe la pandemia, yo debiera ir al cine con mi hija y yo debiera tener la opción de ver Harry Potter, la número 15, no sé cuál va, en mi lengua, traducida o subtitulada o doblada a mi lengua. Mis libros debieran estar escritos en mi lengua, pero si lo escribo en mi lengua, ¿cuántos lo pueden leer? ¿Cuántos lo podrían leer? Casi nadie. No Entonces, claramente tú tienes razón. Hay una opresión cultural
que también es violenta y que tenemos también que caer en cuenta de que eso causa daño, causa dolor, causa depresión, causa sufrimiento. Es como si a ustedes alguien les negara hablar en la maravillosa lengua de Cervantes que ustedes heredaron de la colonia española en su tiempo. Imagínense que llegan los alienígenas y que estos alienígenas son malos, ¿ya? Imagínense que aterrizan hoy día acá y toman el control de todo, de los colegios, de la política, del parlamento, de todo. Y una de las primeras medidas de esos alienígenas es quitarles a ustedes la posibilidad de comunicarse en español. Y que si ustedes tienen la porfía de comunicarse en español, en el colegio los castigan y les meten un jabón en la boca. Y en cambio, estos alienígenas traen otra lengua, que es la de ellos, y esa lengua es la que ustedes van a tener que aprender. Están obligados a aprender esa otra lengua. Bueno, eso nos pasó a los mapuches, hace menos de 100 años. O sea, fueron vulnerados. No quiero decir que ustedes sean alienígenas, no. Hablo sobre el pueblo mapuche que fueron vulnerados los derechos de... Benjamín, no se te escucha. Benjamín. De hecho, si me permite que lo diga, el mapudungún es muy complejo, es más complejo que el español, se conjugan hartas partes en la oración. Es un idioma muy bueno que se debería enseñar porque tiene muchísimos más como destinos que el español. Es una lengua bellísima, es una lengua poética, es una lengua que además permite algo que es increíble. La lengua mapuche no es solamente para comunicarse entre los seres humanos. La lengua mapuche es una lengua que los mapuches crearon a través de siglos, milenios, para comunicarse también con la naturaleza. Es una lengua que permite comunicarse con la naturaleza, con los espíritus de los ríos, con los espíritus de los cerros, con los espíritus del agua, con el espíritu de la tierra. Nosotros los mapuches tenemos una cultura, una creencia que está muy anclada con la tierra, con la naturaleza. Nuestros apellidos son tótem de animales. El clan de los pumas, el clan de los zorros, el clan de la serpiente, el clan de los cerros, el clan de los cóndores. Todos nuestros apellidos tienen que ver con tótem animales, con aves, con lugares geográficos, en fin. Nosotros somos la encarnación de Avatar en la Tierra. Si ustedes vieron la película Avatar, nosotros somos los seres azules que defendemos el territorio. A mí me molesta también eso de que se enseña inglés en el colegio, liceo. Yo creo que eso debería ser opcional, igual que debería ser opcional también algún quizá por lo menos taller de Mapuzungún. ¿Cómo es Mapuzungún? ¿Cómo se pronuncia? Depende del territorio. Nosotros tenemos variaciones dialectales por territorio. Algunos le llaman Mapuzungún. En mi zona se usa la Z. Otros le llaman Mapudungún, que usan la D en otra zona. Otros le llaman Chezugún, que es la zona Huilliche o la zona Pehuenche. Y así hay distintas denominaciones, porque los mapuches no somos todos iguales. Tenemos una identidad, pero no somos idénticos. Hay distintas formas culturales mapuche dependiendo de la zona geográfica. Otra cosa que quería hablar es que... perdón. ¿Usted cree que quizá en algún tiempo, a lo mejor lejano, se pueda enseñar el mapudungún como una materia al igual que el inglés en el colegio? Yo tengo esa esperanza. Si en la nueva constitución se reconoce el carácter plurinacional del Estado, las lenguas indígenas debieran ser lenguas oficiales de la República. Bolivia tiene 6 lenguas oficiales. Ecuador tiene 4 lenguas oficiales, entre ellas la lengua quichua, entre ellas lengua de la Amazonía, en fin. En Chile, lo ideal sería que las lenguas indígenas también pasen a ser lenguas oficiales de la República. El aymara, el kunza, el quechua, el diaguita, el mapuche, el rapanui y aquellas lenguas australes que todavía existen.
Eso sería una medida muy inteligente porque permitiría que todo después el sistema educativo integre esas lenguas como parte del currículum obligatorio de enseñanza. Otra cosa que también me gustaría que implementaran es que los instrumentos musicales mapuches son muy escasos y son, bueno, para pedir son muy caros. Visto yo, me gustaría tener totruca, cultrún, o trompe me encanta, la cascabulla, nosotros nos hicieron hacer una cascabulla el año pasado en música, pero yo encuentro que están muy alejados de poder comprarlo tan fácilmente, porque cuesta mucho buscar, encontrar una facilidad de comprar este instrumento. ¿Cuál es la solución que usted cree que debería haber? Bueno, una de las soluciones que podría haber es que este reconocimiento de las culturas y reconocimiento también de la identidad de los pueblos vaya acompañado de medidas por parte, por ejemplo, de los ministerios como de la cultura, de fortalecer y fomentar e incluso apoyar con fondos a los artesanos y artesanas que trabajan los instrumentos musicales y que ellos puedan contar con recursos para desarrollar su arte. Y también quizás, ¿por qué no pensar a futuro en una escuela de arte y oficios de pueblos indígenas, donde las antiguas tradiciones para construir o fabricar instrumentos musicales no se vayan perdiendo por la modernidad y se mantenga ese conocimiento antiguo. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay que tener autoridades y gente encargada que sea creativa y que sea inteligente para ver dónde está la oportunidad de fortalecer esto. Lo principal, sí, es que exista la convicción de que esto es algo valioso y que hay que apoyarlo. Porque si no tenemos esa convicción, la verdad es que no va a dejar de ser un saludo a la bandera, donde ponemos, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, no sé si en Viña hay, ¿ustedes han fijado que en algunos lugares como el Banco Estado o Registro Civil hay algunas palabras en mapuche? Sí, ¿Ya? ¿Se han fijado en eso? sí. Bueno, esa es una gran idea pésimamente implementada. ¿Y por qué digo esto? Porque se ponen avisos en mapuche, en algunos servicios públicos, pero la lengua mapuche no se enseña obligatoriamente, la lengua mapuche no existe en el sistema educativo formal. Entonces, no deja de ser curioso que te pongan en mapuche algunas señalizaciones y no te preocupes que nadie la va a poder leer y nadie la va a poder entender. Entonces, no deja de ser simplemente algo que se le ocurrió, quizás con muy buena intención, a alguna persona, pero que lamentablemente no tiene ningún efecto práctico, no tiene ninguna utilidad práctica. Entonces, ese tipo de errores suceden cuando no hay una convicción detrás, porque si tenemos la convicción de que las lenguas indígenas son importantes, entonces partamos desde lo básico: reconocimiento, oficialización y enseñanza obligatoria de las lenguas. ¿Alguien más tiene alguna consulta, jóvenes? Parece que no. Parece que nadie más. Yo, Yo tengo señorita, otra consulta. señorita, yo, Diga, Antonio. Formule nomás su consulta. gracias. Muy buenas tardes, don Pedro. Yo soy profe del comercial, no de historia, por si acaso. Soy profesor y estoy pasadito a los 40. ¿Ya? Yo creo que justamente como usted decía recién, tal vez las nuevas generaciones, por esto del internet, estas cosas, han tenido la oportunidad de conocer más, porque cuando uno va al sur y llega a esa maravillosa zona, la verdad es que es muy bonita y nunca me ha pasado nada, ¿ya? Eso es muy bueno. Como usted había hablado antes sobre las mujeres mapuches, que todos sabemos cuál es el carácter de la mujer mapuche y que en algún momento seguramente se lo transmitió a la mujer chilena, por eso que en la casa, en nuestro país, mandan las mujeres, ¿ya? La verdad es que la transmisión del lenguaje
al principio, en el inicio, en los mapuches, yo leí por ahí que la hicieron las mujeres a los niños mapuches. Ellas transmitieron los primeros cuentos, las primeras, ¿sí?, enseñanzas a los niños mapuches. Mi pregunta es si durante la historia habrá existido alguna lonco mujer o solamente eran hombres. Bueno, Antonio, te agradezco tu pregunta. La verdad es que la cultura mapuche ha tenido distintas transformaciones, ¿ya? De periodos en los cuales, por ejemplo, en los tiempos coloniales, en los tiempos de la guerra de Arauco, las mujeres no solamente fueron loncos, las mujeres fueron toquis de guerra, las mujeres fueron generales de ejércitos de hombres. Cuando hablamos de Quidora, cuando hablamos de Guacolda, de Janiqueo, de Fresia, estamos hablando de grandes guerreras que fueron líderes de ejércitos de hombres. Y pasaron a la historia universal, ellas están en los textos de los grandes cronistas de la guerra de Arauco. Entonces los mapuches teníamos mujeres a cargo de ejércitos de hombres cuando Europa estaba saliendo de la Edad Media. Eso habla de un pueblo bastante avanzado, bastante vanguardista, ¿ya? Claro. Hoy día que tenemos la lucha por la igualdad de género, cuando las mujeres disputan y plantean legítimamente ocupar cargos en la empresa, en la política, en todo ámbito, es interesante pensar que los mapuches tenían mujeres generales hace 4 siglos atrás, y que eran mujeres bastante respetadas. Con el tiempo, esto también fue cambiando. La guerra era un momento en la historia mapuche que permitía el ascenso de distintos personajes que en otras circunstancias, sin guerra, les era más difícil obtener protagonismo y reconocimiento. Por tanto, cuando llegó la paz y vinieron estos siglos de relaciones diplomáticas con España, la mujer volvió más bien a un espacio de familiar, de labores que son bastante más familiares, más cotidianas, y los hombres que tenían el monopolio de la política y el monopolio del comercio se transformaron en los protagonistas. Entonces encontramos después, en el tiempo del siglo XIX, siglo XVIII, encontramos una sociedad mapuche donde los loncos eran mayoritariamente hombres, ¿ya? Una loncocracia masculina, por así llamarlo. Ahora, cuando vuelve a aparecer el escenario de conflicto, el escenario de enfrentamiento, donde eso permite que otros actores sociales logren protagonismo, las mujeres nuevamente vuelven a destacar. Y vuelven a destacar guerreras mapuches a fines del siglo XIX, y ahora en los tiempos modernos, en lo que estamos viviendo como conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, han florecido una cantidad gigantesca de líderes mujeres de distinto tipo, distintos ámbitos, que son mujeres, pero valiosísimas para nuestro pueblo, y que están ellas en varios puestos de liderazgo interesantes, en la política, en la academia, en la dirigencia, en fin. Ahora, eso es algo que hay que fortalecer, que hay que seguir fortaleciendo. Yo creo que, yo conozco loncos mujeres en el territorio huilliche en el sur, no son muchas, pero hay, y también conozco muchas dirigentes mapuches que tienen bastante popularidad, son bastante reconocidas actualmente. Yo en ese sentido no puedo sino ser coherente con lo que es mi amor a la historia de mi pueblo. Yo creo que las mujeres tienen todas las capacidades y tienen todo también la inteligencia y tienen también los talentos que tienen los hombres, e incluso hay áreas en donde ellas destacan mucho más que nosotros por capacidades que tienen instaladas en su ADN. Y creo yo que muchas veces el buen gobierno de los asuntos, sean asuntos privados, sean asuntos públicos, se les da con mayor sabiduría a las mujeres que a los hombres. Gracias. Y hoy día, en el día de hoy, el nombre de una mujer mapuche que esté sonando o que vaya a sonar a lo mejor a futuro, porque yo creo que igual como nosotros que tenemos muchas de estas niñitas que han conversado con usted, que están interesadas, que muchas de nuestras lolas no saben todavía cuál es el camino a seguir, y a lo mejor ustedes también deben tener
lo mismo, a pesar de que yo creo que yo más o menos, ¿cuántos europeos puros habrán en Chile? Son muy pocos, son muy pocos. Entonces, el hecho de diferenciarnos entre mapuches y chilenos a lo mejor no tendría mucho sentido, pero también yo creo que dentro de allá de esa zona deben haber algunas niñas, mujeres jóvenes que a futuro vamos a tener y las vamos a escuchar. Bueno, en la elección de constituyentes, por ejemplo, hay una gran cantidad de mujeres candidatas porque está también la paridad de género. Y hay líderes como la Machi Francisca Linconado, como la abogada Natividad Yanquileo, la académica Elisa Loncón, en fin, que si llegan a la constituyente y son convencionales electas, van a destacar muchísimo en los próximos meses y en el próximo año. Y probablemente se van a hacer figuras muy populares a nivel nacional. Ellas abrazan con mucha fuerza la cultura mapuche, ellas abrazan con mucha fuerza los temas de género, la lucha feminista, y yo creo que van a ser un tremendo aporte. Ahora, ese tipo de liderazgos son muy interesantes de observar, de acompañar, de apoyar, porque nosotros somos una cultura que en su matriz somos matriarcales, somos una cultura femenina por esencia. De hecho, solo contarles que en la creación del mundo y en la creación del ser humano, no es un hombre el primer ser humano, es una mujer. Nosotros todos provenimos de las estrellas, de Wangelén, una estrella que es una mujer. Y esa estrella es la que cae a la Tierra y que genera todo después la vida. Y luego aparece el hombre más bien como acompañante de esa mujer. Entonces, el Génesis mapuche no es Adán y Eva. El Génesis mapuche más bien es Eva, que luego viene Adán a acompañarla en su camino. Muchas gracias. Hola, otra vez yo. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted qué es lo que opina acerca de la deforestación de los territorios que son de los más mapuches? Sí, pero yo sé que Chile está como tratando de darle un enfoque de historia de que quieren darle como darle una zona a los mapuches. Pero yo he investigado y claramente hay compañías y forestales que explotan territorios ancestrales de los indígenas, porque que no están como dentro del rango que ellos pueden hacerlo. ¿Usted opina que eso ellos lo hacen por provocación o solo porque están como abarcando lados nomás? Bueno, esta respuesta es más larga porque requiere entender algo. Requiere entender cómo se financia Chile, ¿ya? ¿En qué se basa la economía de este país? La economía de Chile se sustenta en la extracción de materias primas, en la extracción de recursos naturales. Se basa en la gran minería de la zona norte, que está en territorio indígena, territorio aymara, licarantay, diaguita, coya. Se basa en la extracción de madera y celulosa en la zona mapuche, y se basa en la extracción de salmones en los fiordos australes. O sea, Chile, su economía la sustenta en la extracción de tres grandes rubros económicos, que son la minería, la celulosa y la salmonera. Ahora, ese modelo de desarrollo económico es nefasto. Es nefasto, es primitivo, es poco sofisticado y daña absolutamente el medio ambiente, el planeta, el territorio, todo. Lamentablemente Chile no es una economía moderna ni una economía sofisticada. Chile no le está vendiendo al mundo software, no le está vendiendo conocimiento, no le está vendiendo tecnología. Chile le está vendiendo al mundo piedras, minerales, palos molidos, celulosa y salmones. Y Chile, todo lo contrario, importa, compra afuera todo lo que son las manufacturas.
Bueno, hay una definición de colonia que a mí me gusta mucho, y es aquella que dice que un territorio que exporta materias primas e importa manufactura es simplemente una colonia. Y Chile sigue siendo una colonia del primer mundo. Ahora, las forestales en territorio mapuche obedecen a ese modelo de desarrollo económico, ¿ya? Y ese es un problema que tenemos gravísimo, porque nosotros como sociedad, como país, como Estado, debiéramos ya haber dado el salto hace mucho tiempo a dejar de explotar los recursos naturales y a producir otra cosa, producir inteligencia, producir conocimiento, producir tecnología. ¿Cómo los países logran eso? Lo hacen invirtiendo en el principal recurso natural que tiene todo país que se precie de un país decente, el cerebro de sus habitantes. Chile debiera invertir en el cerebro de cada uno de ustedes. ¿Y cómo se invierte en el cerebro de ustedes? Se invierte con la mejor educación del mundo, con los mejores profesores del mundo y con los profesores mejor pagados del mundo también. Los países que logran exportar conocimiento, tecnología al resto del planeta son aquellos que han invertido tremendamente en educación de calidad. Los profesores chilenos y chilenas debieran ser los mejores pagados del mundo si es que creemos en ese cambio. Y sin embargo, ustedes lo saben, son probablemente de los más maltratados económicamente en este país. Y tienen que luchar constantemente por sus derechos laborales. Bueno, tenemos desordenadas las prioridades, creo yo. Tenemos que volver quizá a pensar una sociedad que no esté saqueando los territorios para tener dinero, sino que esté más bien produciendo conocimiento, tecnología, cosas que implican mejorar profundamente la educación de este país. Porque yo les voy a decir algo que es una verdad, que a veces no se toma en cuenta. Hay dos cosas que están repartidas democráticamente en la sociedad, y en cualquier sociedad: la inteligencia y los talentos. La inteligencia está en el barrio alto y está en el barrio pobre. La inteligencia está en Vitacura y está en Cerro Navia. La inteligencia está en el Plan de Viña y está en los cerros de Viña. En todo lugar, pueblo, comuna, población, hay personas inteligentes. La inteligencia se reparte de forma democrática en la sociedad. Y los talentos también, los talentos artísticos. Cuando no apostamos por la educación, estamos haciendo que miles de personas inteligentes y con talento se pierdan, porque no somos capaces de llegar a ellos. Entonces, ¿cómo resolvemos el tema de las forestales en el sur? Yo no diría solamente sacando las forestales, cambiando el pensamiento de cómo se financia este país que es Chile. ¿Se va a seguir financiando con recursos naturales eternamente? ¿O vamos a pensar en algún minuto en que este país cambie el chip y este país se transforme en un productor de conocimiento hacia el mundo? Yo creo que ahí hay un tema muy de fondo que ojalá ustedes lo puedan trabajar con sus profesores y profesoras en clase. Don Pedro, la verdad que nos pasó el tiempo volando. Quiero hacer Muchas la última gracias pregunta. por su generosidad. Tien- Les vamos a pedir a los jóvenes si pueden encender su pantalla para tomar una foto bonita ahí de recuerdo con Pedro. A ver si es posible que los jóvenes enciendan sus pantallas, niños. A ver si vemos alguno. Romy nos va a tomar una fotografía ahí con todos. Don Pedro, la verdad, como dijo un niño, hoy aprendió más de la historia mapuche que en toda su vida. Y creo que nos pasó a nosotros también. Ha sido usted tremendamente generoso, siempre con muy buena disposición, una tremenda experiencia para toda la comunidad, para los alumnos especialmente. Así que infinitas gracias por su generosidad. Como dice usted, un abrazo fraterno. Esperamos de verdad tenerlo en el colegio cuando llegue la mal llamada normalidad. Ahí sería bonito estar con usted. Así que le vamos a cobrar la palabra. ¿Ya sacaron las fotos, Romy? ¿Estamos ok? ¿Sí? Listo, don Pedro, maravilloso usted. Muchas gracias en nombre de toda la comunidad y su comunidad. Un abrazo fraterno. Gracias a ustedes, que estén muy Gracias, bien. don Pedro. Muy buena charla, muy buena charla. Gracias.
Felicitaciones. Gracias, Pedro. Gracias. Gracias, Daisy. Feliz A los chiquillos también. Gracias por todo. Mari. Gracias. Chao. Felicitaciones, Daisy. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Un aplauso para ti, Daisy. Gracias, Pedro. Chao. Gracias, Daisy.